El Servicio Nacional de Salud británico ha anunciado la implementación de un nuevo protocolo que establece la realización obligatoria de pruebas de autismo y otras condiciones neuropsiquiátricas, como el TDAH, a todos los menores que se identifiquen como transgénero y sean remitidos a clínicas de género. Esta medida responde a las recomendaciones del informe Cass, una revisión independiente liderada por la pediatra Hilary Cass, que encontró una prevalencia desproporcionadamente alta de trastornos del neurodesarrollo, especialmente autismo, entre jóvenes con disforia de género. Esto ha generado una controversia gigante en el Reino Unido, puesto que el colectivo trans siente que se está intentando etiquetar como síntoma de una enfermedad mental o de trastorno de origen neurológico que los niños sientan descontento con su propio cuerpo y por lo tanto no serían realmente niños trans, sino que habría que buscar otro tipo de diagnóstico sobre la molestia que sienten. Lo que está intentando el Reino Unido es una protección a los menores que desgraciadamente no ha habido hasta ahora, de tal manera que antes de empezar el camino irreversible y doloroso tanto física como psicológicamente del cambio de sexo, que empieza nada más ni nada menos que con bloqueadores hormonales o bloqueadores de pubertad, se busquen otras posibles causas a su descontento e incomodidad con ellos mismos. ¿Y qué son y qué hacen estos bloqueadores? Piensen en sus hijos, sobrinos o niños y adolescentes que conozcan y reflexionen, o también piensen en ustedes mismos cuando eran niños y adolescentes y reflexionen sobre si ellos o ustedes a esa edad tenían la capacidad de entender lo que significa y lo que hace a su cuerpo y a su mente estos bloqueadores. Se llaman bloqueadores hormonales o de pubertad y como su nombre lo indica, son medicamentos que detienen temporalmente la producción de hormonas sexuales, retrasando o deteniendo el desarrollo de las características sexuales secundarias durante la pubertad. Por ejemplo, impiden el desarrollo de vello corporal, producen cambios de voz, detienen el desarrollo mamario, de la menstruación o del crecimiento testicular, etc. Sus efectos secundarios a corto plazo son dolor de cabeza, fatiga, insomnio, dolores musculares y articulares, cambios de estado de ánimo, irritabilidad, ansiedad, depresión, cambios en el peso y en el tejido mamario, alteraciones en el sueño. Efectos secundarios a largo plazo y riesgos potenciales, por ejemplo, el uso prolongado de estas hormonas puede afectar el desarrollo óseo, acumulando el riesgo de osteoporosis y fracturas en la madurez. Pueden afectar el crecimiento final en la altura y la fortaleza de los huesos. Hay probabilidad de infertilidad, especialmente si se continúa con hormonación cruzada después del bloqueo puberal. Riesgo aumentado de diabetes y factores cardiovasculares. Se han reportado casos de hipertensión intracraneal idiopática, es decir, un pseudotumor cerebral que aumenta la presión dentro del cráneo. Ansiedad, depresión, nuevamente lo repito, y pensamientos suicidas en algunos menores. Pérdida del deseo sexual, problemas cognitivos, entre otros. Por todo lo dicho anteriormente, les parecerá obvio que haya una preocupación muy alta sobre si nuestros niños y adolescentes deben pasar por todo esto y, por tanto, se quiere establecer un protocolo que confirme que realmente son niños con disforia de género o si el motivo de su sufrimiento y molestia se refiere a otras causas. Creo que todos debemos estar de acuerdo que proteger a nuestros menores es una de nuestras principales tareas como sociedad y ante el número creciente, exponencial, diríamos, de niños que se autodenominan trans y del número de personas que están detransicionando, es decir, que deciden seguir el proceso de revertir total o parcialmente esos cambios que habían realizado para una transición de género, se deben tomar medidas y replantearse si las instituciones y la sociedad en general están llevando bien esta situación. ¿Por qué el Reino Unido pide el informe conocido como el informe Cass sobre los servicios de identidad para niños y adolescentes? Lo primero es que este informe se llama así porque es el apellido de la persona que lo realizó. Hilary Cass es una reconocida pediatra británica especializada en discapacidad infantil y trastornos del neurodesarrollo como el autismo. Ha ocupado cargos destacados en hospitales muy importantes de Londres y también ha sido la presidenta del Colegio Real de Pediatras y de Salud Infantil en el Reino Unido. Además de su trayectoria clínica, en el 2024 fue nombrada miembro vitalicio de la Cámara de los Lores en el Reino Unido. El Servicio Nacional de Salud británico le encargó a Hilary Cass liderar una revisión independiente porque surge en el país la preocupación sobre, primero, el rápido aumento de menores que solicitan atención por disforia de género. Según datos oficiales citados en el informe, el número de menores derivados a la clínica Tavistock, el principal centro de atención a menores trans en el país, pasó de 250 en 2011-2012 a más de 5.000 en 2021-2022. Esto representa un incremento del 154% en 7 años. En España no hay datos oficiales.
lo cual es un error de gestión generando más confusión sobre la realidad de los niños trans en el país. Segundo, la falta de evidencia sólida sobre la seguridad y eficacia de los tratamientos médicos, como bloqueadores de la pubertad y hormonales. Y tercero, la alta prevalencia de otros trastornos del neurodesarrollo en estos jóvenes. El objetivo del informe era evaluar la calidad de la atención, la base científica de las intervenciones y proponer recomendaciones para mejorar la seguridad y el bienestar de los menores atendidos en estos servicios. Entonces, a raíz de todo esto, se presentó un pequeño debate en el programa En Boca de Todos ayer entre Ángeles Álvarez, una activista feminista, y Daniela Vallejo, Miss Trans 2025. En realidad no fue exactamente un debate, porque para esto se necesita que las personas que quieren debatir tengan argumentos en torno al tema. Pero en este caso, como lo van a ver en un momento, Daniela no tuvo ningún argumento y se dedicó a negar todo lo que decía Ángeles, y no habló en ningún momento sobre el tema del que se estaba hablando. Y por último, se centró en lo que ella había vivido y experimentado. A mi parecer, Daniela no tiene ningún interés en que haya una protección para los menores, precisamente para que no tengan que sufrir como seguramente ha sufrido ella, y no tiene ningún argumento para contrarrestar que la medida es buena y necesaria, simplemente no le gusta. Y me pregunto cómo es posible que algo que blinda a los menores de cometer un error irreversible no sea del gusto de esta persona. Muy buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Qué te parece esta medida? Al fin y al cabo es un poco decir que los trans pueden estar enfermos. Me parece aberrante, me parece ya desproporcional. El autismo no solo se da en personas trans, se puede dar en personas cis. Simplemente es ya, digamos, estigmatizarnos muchísimo más de lo que ya estamos, ¿no? Seguir marcándonos como si fuéramos un rebaño de ovejas. Buscar las 7 patas al gato continuamente hacia nosotros, hacia el colectivo trans. Yo, desde mi poca experiencia, ¿no? O desde mi experiencia que yo viví, yo tuve que ser sometida a terapia de conversión, inyectándome testosterona, porque creían que así podían revertir mi transexualidad, y a la vista está que la transexualidad no se revierte. Entonces me parece algo tan desmedido, una locura. Bueno, tengo que decir que el autismo no es una enfermedad, por eso sí, lo sé, bueno, que no es una enfermedad. Cuéntanos tu historia, pero se nos quiere catalogar. ¿Perdona? Se nos quiere catalogar con algo más. Que seamos autistas, con que seamos siempre buscarnos un estigma más, no una enfermedad. A eso me refería yo con esta polémica del Reino Unido. Cuéntanos. Con respecto a lo que estábamos hablando, esto que quiere promover el Reino Unido hacia nosotras, es de decir que, mira, yo con 14 años tuve una ginecomastia puberal, o sea, mi cuerpo ya empezó a desarrollarse como mujer, ¿vale? Un tratamiento de choque, un tratamiento de testosterona, no revierte nada de eso, porque hay una cosa importante que mucha gente no comprende de nosotras, las mujeres trans, que con la identidad se nace. Aquí vemos claramente que Daniela no está hablando del tema en concreto, sino que está hablando de su experiencia, y además, por lo que entiendo, lo que me dan a entender a mí sus palabras es que está confundiendo la ginecomastia, que es como una alteración en la glándula mamaria de algunos varones en adolescencia, en su etapa de desarrollo, y que muchas veces no es necesario ningún tratamiento médico porque por sí solo pasa. En este caso parece ser que a ella le inyectaron testosterona. No sé si eso es adecuado o no es adecuado, no sé si lo debería denunciar o no, pero lo que sí me parece es que está confundiendo esa alteración hormonal que suele suceder en algunos adolescentes varones en su etapa de la adolescencia con su identidad como mujer. Creo que son dos cosas que no tienen nada que ver. Y por supuesto, si ella se ha sentido mal, si ha sentido sufrimiento por esas inyecciones de testosterona, por este tratamiento médico, debería pensar justamente en los niños, en los adolescentes que están pasando por ese proceso de bloqueadores hormonales, por ejemplo, y como es doloroso y como tiene consecuencias psicológicas y físicas, como lo hemos visto, pues con mayor razón debería apoyar la medida para que se esté seguro de que los niños, si van a pasar por este proceso, sea porque realmente lo necesitan y no porque se está confundiendo con otra cosa. ¿Vale? Es algo biológico, la identidad, está claro. Es biológica, tú naces con una identidad femenina. Entonces,
no se puede revertir eso. Déjame que le pregunte a María Ángeles Álvarez, que es activista feminista y exdiputada del PSOE. María Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Daniela? ¿La entidad sexual de género es biológica? No, la biología tiene que ver con la biología, es decir, con el cuerpo. Pero lo que me gustaría matizar es, primero, que lo que el Reino Unido está planteando afecta a personas menores, punto número uno. Segundo, no hace referencia exclusivamente al aspecto que estáis señalando, sino a muchos otros, como por ejemplo el hecho de que comportamientos vinculados al hecho, por ejemplo, de tener mucha pluma porque seas gay o seas lesbiana, como puede ser mi caso, por ejemplo, no sean leídos o no sean interpretados como indicadores que vinculen con la transexualidad, cosa que en estos momentos estaba ocurriendo en el Reino Unido y está ocurriendo también en muchos centros educativos y en algunos otros espacios vinculados a la salud. El informe Cass refleja precisamente la inquietud de que en algunos casos la orientación sexual, la expresión de género atípica o problemas de salud mental puedan confundirse con disforia de género, lo que podría llevar a diagnósticos o intervenciones prematuras. El nuevo protocolo exige una evaluación integral, incluyendo la orientación sexual, la salud mental y el contexto familiar antes de considerar cualquier intervención médica o social. El objetivo, nuevamente lo repito, es evitar que los niños y adolescentes que simplemente presentan comportamientos de género no normativos o que son homosexuales sean identificados erróneamente como trans. Para que los niños, las niñas, los adolescentes, en este caso, que es más bien de quien estamos hablando, tengan un tiempo suficiente para que, primero, no se haga con ellos, digamos, experimentos inadecuados y que se actúe con ellos con prudencia. Porque en ningún momento continuamente con la cabeza, María Ángeles. Muy bien, porque en ningún momento no, pero espera escucharla. Déjame, María Ángeles, que responda a Daniela. Me parece un poco indignante lo que está diciendo y desde mi máximo respeto y cariño, decirle, aquí tienes el mayor ejemplo de la historia de lo que tú promueves, aquí lo tienes. A mí se me bueno, tiene que usted no sabe lo que yo promuevo, porque yo estoy haciendo una valoración sobre una noticia publicada. Déjeme hablar a mí también. Aquí tiene el mayor ejemplo de lo que usted está explicando. Aquí tiene inyecciones de testosterona cada 10 días durante un año para revertir todo eso. Y la transexualidad no se revierte. Sí. La identidad, usted dice que no es biológica, cosa que la identidad es biológica, es con algo que tú naces, tu identidad nace. Es su opinión. Es lo que dice. Daniela, deja que responda María Ángeles. Vamos a ver, insisto. Lo que está haciendo el Reino Unido es tratar de actuar con prudencia para aquellos casos en los que no existan indicadores que cursen con transexualidad, no se actúe con esos menores de forma precipitada. Eso es lo único que está haciendo el Reino Unido. Luego podemos sacar los titulares que ustedes quieran. Pero eso es lo que está haciendo el Reino Unido. Tratar de actuar con prudencia. Y me parece un elemento fundamental, porque si queremos hablar de experiencias personales, yo también puedo sacar mi experiencia personal. Y mi experiencia personal es que yo, por ejemplo, siendo muy joven, era una persona con eso que hemos llamado siempre en el ambiente, con muchísima pluma, ¿de acuerdo? En estos momentos, siguiendo algunas políticas que se aplican por ley, seguramente yo estaría expuesta a hormonación. Cuando realmente lo único que a mí me ocurría siendo adolescente es que me gustaban las mujeres. Por tanto, dar tiempo para que los menores tengan conciencia de cuáles son sus circunstancias, y si son transexuales, nadie les va a poner pegas en la aplicación. Por lo menos en estos momentos las cosas están claras. Lo que estás diciendo entonces lo que estás diciendo es que de lo que se quiere cuidar el Reino Unido es que un chaval que crea que quiera transicionar, que no se arrepienta años después, que lo tenga bien claro. Efectivamente.